El reporte que dio el forense es muy claro. Pero no se supone que se cayó. Sí, pero eso creíamos, pero ya ves que no. Todo indica que alguien la mató. Y por lo mismo la policía va a abrir una investigación. No, pero esto está bien raro. ¿Quién va a matar a doña Manuelita? Gabriel tomó la decisión y ya no hay vuelta atrás. Comprar esa arena de contrabando es meternos con gángsters, papá. Ya lo sé, hijita, pero ¿era eso o hundirnos? Y créeme que lo último no está en discusión. ¿Me decepciona tanto que hables así? Te estás poniendo al nivel de esa gente. Estoy protegiendo nuestro patrimonio, hija. ¿Tú tienes idea de lo que gastas? Así que no te quejes, porque lo pasas muy bien. Es que ayer que vino, vi también a doña Manuela. No puedo creer lo que me está contando. Pues sí, es una pena, la verdad, y tiene triste a muchas personas. A mí me dijeron que usted ayudaba a la señora a ver a Ana del Pino. Si alguien se entera de eso, me quedaría sin trabajo. No se preocupe que yo no voy a decir nada, ¿sí? Algo pasó ayer. Creemos que eso influyó en la muerte de la señora. Por eso necesito ver a Ana del Pino y nadie puede enterarse. ¿Que quién iba a querer meterse a robar a la casa de doña Manuela? Si la pobre no tenía ni en qué cárcel muerta, Fermín. Bueno, fue solo una idea. Doña Manuela no tenía enemigos como para que quisieran enfriarla. Los únicos que no la quieren son los del Pino. Y lo sabes. Pues no todos. Porque a mí Elisa siempre me preguntaba por ella con muchísimo cariño. Y si no se veían después de todo aquello, fue porque doña Manuela la mandó por el mismísimo tubo. Pero con justa razón. El hecho es que nadie tenía motivos para matar a la señora. Ojalá la policía logre averiguar algo. Claro, pero si fuera rica, doña Manuelita ahí mismo buscarían el culpable hasta por debajo de las piedras, ¿no? Sí. Tiene 10 años de no hablar, de estar prácticamente todo el día dormida. No creo que ayer haya sido la excepción con doña Manuela. Aunque, eso sí, cuando ella se fue, se notaba muy alterada. ¿Es aquí? Es aquí. No se tarde, por favor. Oiga, no me ha dicho quién es usted. Nadie. Usted haga como que no me ha visto, ¿sí? Muchas gracias. Ana. Ana. Ana, ¿me escuchas? Ana. Ana, ¿me escuchas? Ana. Ana, es muy importante que hablemos. Tengo que hablar contigo, por favor. Soy Francisco. ¿Sí te acuerdas? Francisco Ramírez. El nieto de Manuela. Ana. Ana. Francisco.
Claro, como Fernanda estuvo de acuerdo, tú también lo estás. Es increíble cómo te manipula esa mujer. Por favor, no digas estupideces. Es la verdad. Todo el mundo se da cuenta menos tú. Hija, desde que nos enamoramos, te cae mal, ¿verdad? ¿No que le tenías mucho cariño? Sí. Supo aprovecharse muy bien de la muerte de mi mamá. Digo, le quedó el camino libre para convertirse en la señora de esta casa y decidir lo que se hace ahí y aquí en la empresa. Pero a mí no me va a manipular, papá. Eso que ni lo sueñe. Que pases un buen día. Pa' la calle voy, mi mente siempre es positiva. Búscame tú. Nadie ha ido a ver a Ana. Aparte, se la pasa drogada todo el tiempo. Tal vez alguien no soy yo hablando por teléfono. No, yo siempre me encierro y me aseguro de ponerme los audífonos para que nadie escuche tu voz. No me gusta lo que pasó, Fernanda. Estamos ya demasiado cerca de conseguir lo que buscábamos, como para que pase algo que lo venga a esquivar. Yo le pedí que no hablara con ella. Yo le dije que no hablara con ella. Ana, ¿le dijiste que no hablara con quién? ¿Con quién? Fernanda. Fernanda. Yo sé que ella la mató. Ella la mató. Así como mató a mi mamá. Nunca pensé que Gabriel tuviera los pantalones para desobedecer a Alfredo. Pero ya ves, siempre hay una sorpresa, ¿no? En cuanto terminen esas obras, viene lo bueno para Alfredo. Mi amor, ¿y cuánto tiempo va a tardar eso? ¿Cómo? Pueden pasar años. Me voy a volver loca. ¿Y nosotros qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a tener hijos, no vamos a formar una familia. Los vas a tener, pero a su debido tiempo. No empieces otra vez con lo mismo. ¿Y si me embarazo? ¿Qué? Sí, me puede embarazar. Y le digo a Alfredo que es suyo. No, ay, las mujeres y la maternidad se pasan de cursis. Mírame, no quiero distracciones. Últimamente, solo te la pasas repelando todo el tiempo y no lo voy a permitir. Haces lo que te digo y punto. Perdón. Perdóname. No va a volver a pasar. Esa es la historia. Por haber sido tan estúpida, mi vida se volvió una pesadilla. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es Eugenio Beltrán? Dijo algo de el pasado, de regresar para vengarse. Francisco, hay que ponerle un alto, ¿verdad? No quiero ni pensar todas las cosas que es capaz de hacer. Ay, es muy lamentable esto que me están contando. Ay, de verdad, yo a doña Manuelita la adoraba. Y pues es muy lamentable el hecho de que no pude impedir que Alfredo la corriera de la casa. Sí, la señorita Elisa siempre me preguntó por ella. Es más, estaba pensando en decirle porque de pronto le gustaría ir al entierro. No, a Elisa no le vayan a decir nada, que está a punto de casarse. Digo, debe de estar muy estresada. No es el momento para estar hablando de muertes. Y sobre todo una muerte tan fea como esta. Es que yo no entiendo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién fue capaz de hacer algo así? ¿En qué cabeza cabe?
Qué grueso está todo eso. Y tiene lógica, ya viste lo de la autopsia. Y es para no creerlo, Fernanda mató a tu abuela. O envió a alguien para que la mate. Voy a investigar quién es ese tipo, Eugenio Beltrán. Y mañana mismo veo que me consigan un listado completo de las llamadas de mi abuela desde la casa y el celular. ¿No les he contado que hoy estuve hablando con Sebastián? Me dijo que... Por supuesto que voy a ir a tu boda, no me lo perdería por nada del mundo. Más te vale, Sebastián. Me muero por verte. ¿Hace tanto que no vienes? Mira quién iba a faltar. Sebastián no se perdería la boda de su hermanita porque cualquier pretexto es bueno para emocionarse y chillar. Ay, ya, Alonso, deja de fastidiarlo. Le da envidia porque sabe que no se va a emocionar cuando lo vea él. Eso sí, segurísimo. ¿Y cuándo llega? No sé, pero ya es un hecho que viene. ¡Ah, qué bueno! Me dijo que va a venir acompañado. Oh, qué bien. Mira, ya tiene novio. Alonso, por favor, no es forma de expresarse. Si Sebastián fuera gay nos lo diría. Y no veo qué tendría de malo. Más bien, yo creo que tú eres el que... Ya. Está bien. Oye, por cierto, ¿te importaría si voy a tu boda con otra amiga y no con Tania? Por mí puedes ir con quien tú quieras. Es más, si quieres no vayas. Me da lo mismo. Al final de todo, Tania va a estar ahí. Mi caso tenía que contarle lo de la autopsia. Aunque haya hecho su cara de marrana estreñida cuando supo que doña Manuela está muerta. En el fondo de plano, que le vale Mauser. Pues sí. Además, Manuelita nunca insistió mucho para que don Alfredo la ayudara. Oye, ¿tú crees que la Elisa esté muy enamorada del Roberto? Está muy guapo, que ni qué. Pero siento que es bien trácalas. Pues si no quisiera, ¿para qué se va a casar entonces? Pero lo que yo sí creo es que él no es tan millonetas como ellos. En cambio, con el Francisco sí le hicieron el fuchi. Y eso es que sí la quería con todo el corazón, mana. La neta. Hay una cosa más que no te he contado, Fermín. Me llamó la persona que contraté para investigar mi situación legal aquí en los Estados Unidos después de lo de la denuncia. ¿Y qué pasó? Que nunca hubo denuncia. Lo que Fernanda fue a decirnos a la casa era mentira. Elisa le juró a tu abuela que no dijo nada en tu contra. Pero yo estaba en tu casa cuando la policía fue a buscarte. No hubo denuncia, Fermín. Elisa dijo la verdad, nunca me traicionó. La policía nunca ha estado detrás de mí.